La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Y en esta oportunidad vamos a compartir con dos destacados economistas, ¿no? Vamos a estar en contacto desde Piura con el señor Humberto Correa Cánova, economista, docente principal de la Universidad Nacional de Piura, ex decano del Colegio de Economistas de Piura, ¿no? Queremos agradecerle la amabilidad que tiene siempre con RCR. ¿Cómo le va, don Humberto? Qué gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Docente principal de la Universidad Nacional de Piura, ex decano del Colegio de Economistas de Piura, ¿no? Queremos agradecerle la amabilidad que tiene siempre con RCR. ¿Cómo le va, don Humberto? Qué gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Docente principal de la Universidad Nacional de Piura, ex decano del Colegio de Economistas de Piura, ¿no? Queremos agradecerle la amabilidad que tiene siempre con RCR. ¿Cómo le va, don Humberto? Qué gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Docente principal de la Universidad Nacional de Piura, ex decano del Colegio de Economistas de Piura, ¿no? Queremos agradecerle la amabilidad que tiene vamos a una pausa. ¿Cómo le va, don Humberto? Y vamos a... Bien, ¿me escucha bien, don Humberto? Ahora sí, ahora tenemos sí. un eco. Sí, teníamos un eco. Muy sí. buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Y también estamos desde La Libertad con don Carlos Alberto Pastor Casas, es el decano del Colegio Economista de La Libertad. Qué gusto de saludarlo, señor Pastor. Gracias por atender esta comunicación. Buenos días. Buenos días. También. Gracias, señor Correa, que estamos para poder compartir. Gracias, gracias. En primer lugar, quería plantearle, ¿no?, sus apreciaciones iniciales respecto al mensaje del presidente Pedro Castillo en materia económica. Don Humberto, ¿cómo vio usted el mensaje, el último, hace 48 horas, ¿no? ¿Qué impresión tiene sobre lo que yo creo que ya está dicho en los principales medios y analistas que hay un tema de pintar otra realidad, de una propuesta de medidas a mitad o a media verdad, con tal de ganar tal vez alguna popularidad, como en los viejos tiempos donde prometes muchas cosas y poco puedes concretar porque no se hace un debido balance entre los recursos que realmente dispone el Estado, de lo que puede hacer con su eficacia para realizar un gasto de calidad y particularmente de las medidas hacia un horizonte de largo plazo a partir de atacar correctamente las circunstancias tanto de coyuntura internacional como lo que más está pesando sobre la fortaleza que tiene la economía peruana a pesar de su debilidad primario extractiva, de salir de esta crisis en función de una adecuada información y confianza que se le dé a los productores, desde el más pequeño, como siempre hemos dicho, de aquel que excava su noria para darle de beber a sus animales o establecer algún pequeño cultivo, ya es un empresario, ya es un productor, el cual no ha sido considerado de manera adecuada desde el tiempo de Vizcarra y mucho más en esta coyuntura. Gracias. Quería pedirle también la misma apreciación a don Carlos Alberto Pastor, ¿no? Apreciación inicial, por favor. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Hemos escuchado a nuestro presidente, en primer lugar, iniciando una confrontación contra la prensa, contra el Congreso, y simplemente lo que hemos escuchado de su discurso parecía un informe de los ministros o de los responsables de cada pliego presupuestal del Estado, y después hablando de generalidades y cosas que no se adecúan a la realidad, información sobre pobreza, sobre PBI y otras cosas que nada que ver. Por ejemplo, sobre lo que ha referido nuestro colega de Piura, ¿no? Ha hablado de la microempresa y como proveedor del Estado, y eso sabemos que realmente el microempresario no llega a lo que es como proveedor del Estado por las mismas normas del OCE, es bien difícil. Más bien vemos que los microempresarios cada vez están en una situación más precaria y con una política represiva por parte de la SUNAT, por parte de los gobiernos municipales y los gobiernos regionales, y Produce y todos los entes no han hecho nada respecto con la micro y pequeña empresa. Otro punto saltante sobre el sistema de pensiones, decirle al presidente que no es dueño de nuestras pensiones. Usted y yo somos libres de elegir el sistema que queremos. Actualmente tenemos un sistema público y un sistema privado.
y yo escogí el sistema privado y el presidente no puede elegir por mi persona y él debe respetar. Si él quiere admitir otro sistema, que lo haga. El periodista, estos proyectos del sistema de pensiones, de salud, está dado por grandes lobistas. Usted ve a exministros y hay ONGs, empresas internacionales que financian estos proyectos. De aquel proyecto que es aprobado en el Congreso del Gobierno por estos lobistas, ganan grandes premios también. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Si usted ve quién promueve sobre el sistema de salud o de pensiones, son ministros que están haciendo ahora el papel de lobistas. Yo ahora quería plantearle ya un segundo tema, ¿no? Y que tiene que ver con el crecimiento económico. El presidente ha insistido en que somos un país que estamos creciendo, ha citado incluso al Banco Central de Reserva, pero cuando uno empieza a echarle mirada al último reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática, nos damos cuenta que en lugar de crecer estamos en un franco de crecimiento, ¿no? ¿Cómo plantear en estas circunstancias una recuperación de la economía, ¿no? Sobre todo cuando no vemos una voluntad política del presidente, cuando no vemos luces claras respecto al manejo de la economía? Don Humberto. Bien, sí, de acuerdo, no hay una coherencia en la medida de las políticas que está haciendo, si es que existe de alguna forma. Lo único que podemos rescatar por ahora es lo referente al Banco Central de Reserva, que hace unos 3 meses se escucharon muchas voces en que ya quería ver el mecanismo mediante el cual cambiaba directorio y al presidente del Banco Central de Reserva, ¿no? Las condiciones de cómo va la economía dependen mucho del control que pueda tener en su cumplimiento de su función básica, de la estabilidad del signo monetario, el Banco Central de Reserva. Sobre esa base podemos comenzar a pensar un conjunto de lineamientos que podríamos tener para relanzar la economía nacional. Por ahora lo que le estamos haciendo es protegiéndole de un mayor impacto inflacionario mediante una menor liquidez en el sistema. Liquidez que advertía ya Carlos Alberto hace un momento con el tema de las AFP, donde hemos afectado tremendamente el ahorro nacional, donde se ha cargado a los trabajadores, a los que pueden decidir por su destino cómo es que viven sus últimos días, aun cuando puedan tener unas remuneraciones mínimas, pero era un punto de base para apoyar mediante la inversión a través del ahorro nacional el crecimiento. Eso no se ha dado. El segundo punto débil y que se miente en el discurso es el tema respecto a la minería, ¿no? Hemos desaprovechado un año de bonanza en términos de precios internacionales, que siempre hemos sabido de que hay una locomotora del crecimiento en la economía nacional, básicamente en función de la provisión de los recursos, como es el sector minero. En términos de dinámica, de fuerza, tenemos el sector de vivienda a través de los procesos de construcción y el mismo Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Pero todo eso ha estado asignado ahora por corrupción y ha disminuido tremendamente su dinámica. No tenemos en el corto plazo. Y en el mediano plazo tampoco se ha atendido de manera importante los requerimientos de la agricultura, una agricultura que está apenas alcanzando los estándares del año 2021 sin que supere lo que teníamos antes de la pandemia, y recién se anuncian algunas medidas que todo el mundo sabe, que si te dice el Estado que va a proveer en el mes de agosto, prepárate para noviembre o diciembre, ¿no? El burocratismo y la ineficiencia que tiene el Estado para operar es tremendo. Entonces, expectativas reales de que podamos mejorar, el propio Banco Central ya redujo a menos de 2% el crecimiento de este año. El Banco Mundial también está restringiendo nuestras posibilidades de crecimiento. Entonces, no hay tal cosa, y si no hay crecimiento no hay empleo, y si no hay empleo no hay producción, no hay ingresos para sostener. La mejor medida, como tú puedes ver, si estás creciendo, mira el bolsillo. Tiene las mismas monedas de hace
del mes pasado y tal vez en algunos otros casos del año pasado o de varios años atrás, y los precios están aumentando. En esas circunstancias no hay crecimiento, no hay mejoras de las condiciones de vida. Yo también quería trasladarle esa misma inquietud al señor Pastor, ¿no? O sea, ¿qué horizonte tenemos si es que el gobierno no da señales de querer reactivar nuestra economía? El crecimiento, como bien lo explicaba don Humberto Correa, está venido a menos, pero la contracción en los distintos sectores también se hace ostensible día a día, ¿no? ¿Qué horizonte mira el señor Pastor sobre este tema? No crecemos, pero vamos a tener mayor contracción económica, eso es evidente. Bien, si bien es cierto, los ingresos tributarios de este año a la fecha han crecido con respecto al año pasado, ¿no? Sí, se ha aumentado, ¿no? Los impuestos, por ejemplo, con respecto al periodo pasado, con un 12.7%, dentro de ellos el 21% del impuesto a la renta, el IGB con 12%, lo que se ha caído es el impuesto selectivo al consumo, propio de esto de la crisis del combustible. Vemos que hay algo muy importante, ¿no? La economía, si bien es cierto, ha crecido de manera decreciente, pero no gracias al Estado, ¿no? Hay que agradecer acá al sector privado, al margen de la crisis. A la fecha el PBI, ¿no? A junio creció 0.8%, ¿no? En el caso de inversiones privadas, 0.8% versus un 37.4% del periodo pasado. Pero acá la inversión pública ha caído un 13.7% versus un 24% del año pasado. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno, a través del gobierno nacional, gobierno local, gobiernos regionales, no están desarrollando los grandes proyectos de inversión pública. Uno, yo no creo que sea incapacidad de la administración pública, es incapacidad de los que gobiernan, ministros y funcionarios que ellos ponen, porque lamentablemente los políticos no saben hacer una buena gestión y hay quizás responsables de la administración pública que son sumisos y no les permiten desarrollar sus tareas como debe ser y complementado con las malas prácticas o la corrupción que vemos en todo sentido. A nivel del consumo privado, sí se ha mantenido en un 6.9%. El consumo público ha crecido en un 11.3%, pero ¿en qué? Subsidios, pues. Gastos corrientes. Lo que queremos es que aumenten las inversiones. Entonces, las proyecciones se dice de que vamos a crecer un poco menos con respecto al año pasado. No vale compararnos ahorita con Chile o otros países de la región que están en crisis. Y otra cosa, me sorprendió ayer, hablar de nuevo de su famosa Asamblea Constituyente. Yo en este momento no me puedo comparar con Chile desde el punto de vista del PBI, porque eso es relativo, hablando en términos relativos, relativo también, porque ahorita Chile está en crisis con esta famosa convención que han tenido ellos para ese nuevo proyecto de constitución, lo cual ha generado una crisis en Chile. Están peor en estos momentos con desabastecimiento, inflación, etcétera, y los chilenos ya alzaron la voz y esperemos pues, que el 2 de septiembre le digan no pues ese proyecto de constitución. Ahora el presidente nuevamente ha lanzado ese cantito de sirena de la Asamblea Constituyente y sus aliados de Perú Libre y los del magisterio nuevamente están ahí a la voz. Pero al margen de todo, yo pienso que el Congreso le cerró la llave, ¿no? Al margen de su cerró del Congreso, le cerró la llave no a la Asamblea Constituyente. La sociedad civil también nos hemos planteado muy fuerte, no a la Asamblea Constituyente, respetemos la actual Constitución y que se efectúen las reformas adecuadas. Ahora, si el gobierno quiere impulsar un poco más el crecimiento del PBI, que lo haga de manera correcta, es normal, no con los proyectos de inversión, porque esos proyectos de inversión en infraestructura en general van a estar orientados a crear empleo tanto directo e indirectamente. Por ejemplo, se habló acá en el caso regional se habló de Chavimochi, y eso se me engaña, muchacho, porque supuestamente eso debería estar desde junio, ahora dice para agosto, pero a la vez eso se ha corrido para septiembre. Pero miren, acá yo lanzo una denuncia muy fuerte, que nos están engañando porque simplemente están hablando de palo redondo. Pero nosotros los libertarios exigimos, ¿qué cosa? La tercera etapa, la cual el proyecto debe llevar hasta la provincia de Ascope, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se requiere para eso? ¿Por qué terminó el contrato la vez pasada? Porque el gobierno no había cumplido con las 16.000 hectáreas de tierra que se tiene que dar para los canales que
corresponde a la tercera etapa. No sé si el presidente no está bien informado, están engañando, y exijo yo tanto al gobierno regional de La Libertad, al proyecto Chivimochí, al Minagri, que aclaren bien las cosas y no nos engañen. Ahora, el otro tema que poco se ha tocado y poco se toca en el actual gobierno es las nuevas inversiones, ¿no? Y como bien señalaban ambos, ¿no?, las inversiones son el motor de desarrollo, mueve nuestra economía, genera mayor empleo, le da mayor dinamismo, ¿no?, a nuestra economía, ¿no? ¿Qué va a pasar, don Humberto, si no tenemos inversiones claras a la vista? Los proyectos están caminando, ya vienen de 3, 4 años atrás, pero inversiones nuevas, sustancialmente en un tema como es la minería, no se aprecia. Hay alguna inversión minera, pero no es de rápida maduración. Tienes que tener en cuenta que cuando apruebas un proyecto minero de gran envergadura, para tener los impactos ocurre entre un año y medio. Pero hay algunas circunstancias en las que sí podemos tener un rápido impacto. Por ejemplo, si estuvieran los proyectos terminados respecto a la reconstrucción, dentro del marco de la Autoridad Nacional de Reconstrucción con cambios, donde se cambió a la directora, que pudo haber tenido algunos errores, pero el caer al vacío con una dirección mucho más política que técnica ha planteado, por ejemplo, solamente en el caso del norte, tranquilamente unos 7.000 millones de dólares que van a estar estancados a la posibilidad de promover la inversión en los próximos 8 años en promedio, porque vienen los proyectos más importantes de dar seguridad a las ciudades, caso de Trujillo, caso de Lambayeque, Piura, con 3 ciudades más, etcétera, ¿no? Que es un bolsón importante de inversión que tiene que realizarse. Es volver a dinamizar el tema, a pesar de todo, el apoyo que puede tener o facilidad para mover las inversiones, y aquí vuelvo a insistir en que sí tenemos una serie de limitaciones que marcan una ineficiencia en la gestión pública, aún con el G2G, los acuerdos de gobierno a gobierno son muy limitados. Los empresarios también toman sus protecciones ante la situación de inestabilidad y por lo tanto aparece un escenario sombrío. Y lo que más nos preocupa, vuelvo a insistir, es en el tema agrícola, porque el tema agrícola siempre en la economía nacional ha sido un sector subsidiario de los sectores modernos de la economía, vamos a decir, servicios, manufactura, industria, al proveer una producción barata. Bueno, eso ahora no va a ser sostenible en la medida que no se ataque rápidamente un incremento importante en la producción agrícola, tanto para el mercado directo como para insumo industrial, porque eso también genera condiciones de menor presión inflacionaria, ¿no? Lo otro es el tema de que, decía antes, hay un aspecto contradictorio, porque en la economía se ha puesto relativamente mucho dinero que ha salido de las fuentes de financiamiento de proyectos a través de la disponibilidad del CTS, de la disponibilidad de recursos de las AFP, lo cual se ha traducido y se estaba advirtiendo igual como que iba a tener una contribución inflacionaria. Estas medidas no se atendió, como no se ha atendido también las medidas a raíz de la presión externa, producto del crecimiento de la energía y de los alimentos, particularmente por la crisis causada por Rusia y Ucrania en esta guerra también insana que tenemos en el mundo y que tiene para largo, ¿no? Complicada realmente la situación si es que no hay las capacidades, y eso es el principal, ¿no? Al final de cuentas sabemos que quien dirige no tiene las capacidades ni el conocimiento para gerenciar a aquellos que puedan contribuir a manejar los destinos del país. El problema es el señor Castillo, finalmente. Esa misma pregunta se la planteo a don Carlos Alberto Pastor, ¿no? ¿Qué va a ocurrir en el país si no tenemos inversiones frescas, ¿no?
si además incluso la propia inversión pública no camina al ritmo que quisieran? Ya estamos viendo cómo no hay las capacidades en los gobiernos subnacionales como para poder ejecutar obras, ¿no? Ni mucho menos la inversión privada, que no la tenemos a la vista, ¿no? O sea, ¿qué horizonte nos espera entonces? Bien. Los economistas nos preguntamos, ¿dónde está nuestro ministro de Economía? Señor ministro de Economía, ¿dónde se encuentra usted? Vemos hablando a un ministro de Cultura, vemos hablando a gente que no conoce sobre economía y no puede dar las pautas correctas para que la inversión nacional y la inversión extranjera tenga la certeza de una política correcta, al margen de la inestabilidad política que estamos viviendo. Esperamos después de que nuestro ministro aparezca y dé los lineamientos, como siempre lo ha sido, pero ahora no lo vemos, no sé, lo tienen oculto, no sé. Ministro, por favor, aparezca, lo necesitamos. El sector primario está en una situación de crecimiento negativo, la pesca ha caído abruptamente, el sector construcción, que es un motor del empleo, tanto directo e indirecto, ha caído. Entonces necesitamos pues lineamientos claros. Sí, ya sabemos que el presidente no está preparado, el premier tampoco, es un abogado, con el respeto debido de los abogados. Aparezca, por favor, señor ministro de Economía. Ahora, la situación, desde el punto de vista político, hay una incertidumbre, desde el punto de vista internacional hay una incertidumbre, como lo mencionó nuestro decano de Piura, por esto de la crisis de la guerra de Rusia y Ucrania, y el proceso inflacionario que estamos viviendo, tanto nacional e internacional. A la fecha, pues, la inflación nos está golpeando abruptamente, ¿no? Y podemos ver, pues, de que ya más o menos vamos en un proceso más del 8% a nivel anual, y eso está afectando significativamente a la gente pobre, con una gran incidencia en la inflación de alimentos, en la inflación de combustibles y de servicios en general. Ahora, si habla de la inversión, hablaron, como digo, reitero, sobre la microempresa. Por favor, ¿quién trabaja con la microempresa? ¿Quién? Falso. No están trabajando con la microempresa. Produce, si usted ve los programas de Produce, trabajan simplemente con un círculo alineado que tiene beneficios. Miren que hay beneficios de Produce, hay grandes promociones para subsidios, para implementar gestión, pero solamente llega un grupo pequeño. Pero los microempresarios en general, que son en sí la gran capacidad que generan empleo o autoempleo, que son más de 3 millones de microempresarios y están alejados de los programas de la cultura netamente empresarial, como digo, por los 3 niveles de gobierno, no se llega. El subempleo está en más de 2 millones, ¿no? Entonces necesitamos políticas claras. Si bien es cierto, acá la garantía está el Banco Central de Reserva, que ha aplicado una política para poder afrontar la crisis de la inflación. Miren, el año pasado la tasa de referencia de interés era el 0.5%, hoy día a la fecha es el 6%. Ha aumentado la tasa de interés para reducir, ¿qué cosa? La demanda de dinero, y si no hay dinero, en capacidad de la gente no hay consumo, entonces eso va a permitir que pueda bajar un poco la inflación. Pero de eso tampoco vamos a vivir porque se está afectando al sector productivo. Si se afecta al sector productivo, afecta al empleo, y si no hay empleo, no hay ingreso familiar, y si no hay ingreso familiar, no hay consumo, cierran más empresas, aumenta el desempleo, aumenta la pobreza. Ahora, el gobierno ha anunciado, pues, de que su programa de pensión 65 lo va a subir a 400 soles y lo va a bajar hasta la edad de 60 años. Simplemente nos está manejando una lucha contra la pobreza desde el punto de vista monetario a través de los subsidios. Pero esa es la forma más mentirosa de hablar de pobreza, ¿no? Hablemos de la pobreza multidimensional, que abarca más del 35%, y tengamos presente que el año pasado el nivel de pobreza en nuestro país llegó casi al 26%. La multidimensional, donde se abarca 16 variables, el 37%, la monetaria fue el 30%, y las necesidades básicas insatisfechas algo del 17%. Necesitamos políticas claras, y yo exijo que el ministro de Economía dé la cara. Y el otro tema, justamente a propósito, porque el señor Pastor aborda el tema de la pobreza, don Humberto, hay un anuncio que formuló el presidente, ¿no? Va a elevar la pensión 65 a 400 soles, ¿no? Y esta va a acceder de los 60 años, ¿no? O sea, volvemos nuevamente al enfoque populista, ¿no? Al enfoque clientelista, ¿no? Como si esto fuera una solución, y la solución precisamente no es esa, es generar mayores ingresos para poder justamente
atacar esas brechas de pobreza y pobreza extrema que tenemos en el país. Don Humberto. Pues lo dije al inicio, cuando tú inicias una política y responsable de cualquier tipo, tienes que ver tus recursos y cuáles son tus objetivos. Y en función de eso, aplicarla. Y en este tema simplemente va a terminar siendo todo una cuestión de seguir rapando lo que queda en los recursos, en el erario nacional, hasta donde pueda permitir, sobre la ilusión monetaria de que hay una mayor recaudación. Mayor recaudación porque los mineros y otros empresarios han querido arreglar con condiciones favorables, ¿no? Y no depende de él, como varios analistas y medios también han publicado, es una cuestión que está fuera del control, está en una cuestión de fiscal, más bien antes de arreglos en términos legales fiscales, ¿no? Entonces no tenemos una expectativa que podamos tener un crecimiento para tener, valga la redundancia, en la recaudación que te dé ese crecimiento sano, ¿no? No hay. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es una mayor presión monetaria que va a terminar en incrementar la inflación, por dos razones. Una, porque tienes más dinero y quieres gastarlo más rápido, y dos, porque no tienes una base productiva. ¿Cómo combates tú la inflación? Con más producción, con la mejora en la racionalidad del gasto, que gastes aquello que realmente necesitas, que no te dejes orientar por las condiciones de que para mañana no va a haber. Eso es lo peor que puede ocasionar, porque afecta tremendamente las expectativas, ¿no?, de la gente, y la gente intenta gastar más y presiona más sobre los precios. Mientras no regules esa situación, no vas a poder. Ahora hablemos de la cuestión del empleo, que puede ayudar de manera importante a ello. No hay una medida concreta, simplemente se ha hablado, y aquí un tema: ¿cuántos son los que en base a su trabajo pueden estar más o menos bien para solventarse en el país? No más del 10% de los trabajadores. ¿Cuántos empleos formales tenemos? 20% nada más. El otro es informalidad, y lo que se abona es a una situación en la que finalmente los seres humanos somos absolutamente racionales. Podemos quejarnos todos los días, pero amamos la vida y vamos a hacer cualquier cosa por sobrevivir, y en el país no nos podemos dar el lujo, ningún peruano, de no levantarse a trabajar porque simplemente no come, ¿no? Entonces, en estas condiciones, la dureza de la vida se va a incrementar, ¿no? Están aumentando clase básica de economía. Si tu ingreso está fijo, tienes 100 soles por decir, tus precios aumentaron en 20%, eres 20% más pobre. Y la misma inquietud se la trasladamos al señor Pastor, ¿no? Mirando qué hacemos en estas circunstancias, ¿no? O sea, estamos condenados a... Humberto de Piura, el ingreso de los salarios formales han caído a la fecha en casi un 10%, y el empleo formal en casi un 9%, lo cual vemos que está afectando totalmente, ¿no?, al empleo formal. Y como lo había manifestado anteriormente, hay un promedio de 2.300.000 empleos subempleados, o sea, gente que tiene un ingreso precario o que simplemente no gana lo correctamente. Y acá hay que ver cuáles son las políticas que tiene el gobierno, ¿no? Se critica a los empresarios, se critica tal, o quieren entrar con política populista de intervención. No se requiere intervención, simplemente que los entes reguladores cumplan sus funciones, que hace Sunafil, ¿no? ¿Qué hace Oxitel? ¿Qué ha pasado con el caso de los grifos y otras cosas que hacen de copy? Entonces ahí las políticas tienen que ser claras, y no es necesario pues su famosa asamblea constituyente, como lo menciona. Acá se tienen que dar políticas claras. Necesitamos que el ministro de Economía salga a la luz y hable, por favor. Y acá hay que resaltar algo. Hay un déficit presupuestal que está superando más del 100%, y esto se está financiando con deuda. Miren, si ustedes ven la emisión de bonos que ha habido en el año 20, fue de algo de 132.240.000 millones,
en el 21, 140.545, y ahora la fecha, a junio, 142.862 soles. O sea, el gobierno, por un lado, el Banco Central está restringiendo el circulante, pero el gobierno está financiando ese déficit con deuda externa y emisión. Si usted ve las estadísticas de la emisión, va por ahí. Entonces hay toda esa contradicción y que al final eso también va a afectar el proceso inflacionario, ¿no? Ya lo mencionaba, ¿por qué ahora el gobierno quiere tocar el dinero de las AFPs? De todo el fondo de las AFPs, uno de sus primeros entes beneficiados donde se ha invertido el fondo de las AFPs va hacia el sector público, ¿no? El sector público más o menos tiene un 17% de ese fondo de las AFPs y un 16% va para el sistema financiero, ¿no? Y casi un 50% va para el externo. Entonces, el gobierno ve algo fácil, ¿no? Oye, ¿qué hago ahorita con 121.000 millones de soles? ¿Me lo tomo? Y por eso quiere desaparecer el sistema privado de pensiones, y eso no hay que permitirlo. Lo que sí yo exijo es que aparezca el ministro de Economía y dé la política clara de economía para que los inversionistas, tanto locales e internacionales, puedan tener la certeza, haya credibilidad y puedan invertir. Y ahora, una reorientación hacia la microempresa, micro. Aquel microempresario de a pie, aquel informante, aquel ambulante. ¿Qué se hace con ellos? Represión, porque no tienen RUC, represión por parte de la municipalidad, le quitan sus huevitos, le quitan sus cositas que venden. No, apliquemos una cultura empresarial, una cultura previsional de lo que es la política tributaria. Los alemanes se jactan los alemanes de decir que sus empresarios tienen la base de la Edad Media. Allá, por ejemplo, no llaman la Cámara de Comercio y Producción, le llaman la Liga de Artesanos, Profesionales y Productores. Y los microempresarios son capacitados durante un año en gestión, y después que ellos aprueban ese año de gestión, pueden dirigir su microempresa. Algo que quiso aplicar Toledo y su gobierno y no lo ejecutó. Retomemos eso, preparemos a nuestros microempresarios, tenemos a la academia, tenemos a los colegios profesionales, para que con herramientas sencillas, amigables, podemos preparar a nuestros microempresarios. Algo así como en las boticas. Cualquiera puede tener una botica, pero quien lo regenta, ¿quién es? Un químico farmacéutico. Hagamos eso con los microempresarios y enseñémosle la cultura empresarial, enseñémosle la cultura previsional de la tributación, pero con un enfoque de ganancias. Si yo me formalizo, tengo acceso a la seguridad social. Si yo me formalizo, tengo acceso a una previsión, una pensión, en la cual se va a beneficiar mi familia, se van a beneficiar mis trabajadores. Si yo me enfermo, no voy a afectar mi capital, sino la seguridad social me va a proveer de lo que yo necesito, o si opto por el sistema privado también. O si me pasa algo, una enfermedad X, voy a tener mi pensión X y todas esas cosas. Entonces, se requiere toda una reformulación de una política empresarial partiendo de la micro, pequeña, mediana y gran empresa. Y eso es tarea de todos, pero no hay políticas claras. FEMAS produce sus charlitas y con un grupo mínimo de microempresarios, entre comillas, pero no hay los resultados esperados. Finalmente, a ambos les planteo esta inquietud. El tema inflacionario, ¿no? Ya nos estamos acostumbrando nuevamente a mirar la inflación ya como un hecho cotidiano, un hecho que estaba bastante alejado ya de nuestra vida diaria en la economía, ¿no? ¿Cómo mira este tema, don Humberto, el tema inflacionario? Ya te dije, preocupante, porque se están incrementando las expectativas, se están disminuyendo las condiciones de producción, por lo tanto la conclusión es fácil: 2 más 2 es igual a 4, más inflación. Y lo otro que hay que tener en cuenta en relación a esto son un poco las responsabilidades, como dije, en términos de la promoción y las condiciones que tenemos en el marco institucional. No va más esta administración central. Primero resolvamos eso. Segundo, mejoremos nuestra capacidad de elección, de elegir. El Congreso no ha estado a la talla, ha cometido graves errores como manejar los fondos de las AFP también, quitándonos esa capacidad de ahorro que es importantísimo en un país pobre. En algún momento nos vendieron el sueño de que éramos un país ya miembro de la OCDE
y no hemos estado a la altura de ello. Por lo tanto, también tiene que revisarse ahora, a propósito de las elecciones de octubre, una examen de conciencia de cada ciudadano al momento que va a elegir. Y necesitamos una reforma del Estado de otro tipo ya. Ante la ineficiencia solamente la puedes, y parte de la corrupción la puedes cortar mediante las limitaciones que deben haber, con autonomía, por cierto, y con presupuestos más sincerados a los reales requerimientos de las regiones. No puede ocurrir que declares en el presupuesto el 1 de enero que una región tiene 1.000 millones y a mitad de año ya tiene 5.000, y las posibilidades de ejecutar ese presupuesto se reducen tal vez a medio año, es decir, 6 meses o 3 meses en el siguiente, y con eso generas un conjunto de expectativas donde la población cada vez menos confía en la gente. Imitemos las buenas cosas que ocurren en el continente. Marisa Remy había hecho un estudio. ¿Cuántos días pasa un alcalde en Lima gestionando más recursos? Casi 180 días, 170, 180 días. Y no va solo. Va con viáticos, está una semana, más un cuerpo de asesores y técnicos. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el Ecuador? Los presupuestos están sincerados a la capacidad de lo que puede hacer cada gobierno local en un periodo de tiempo. Y no ve más su presupuesto. Si son 200 millones de dólares, eso es lo que tiene el 1 de enero y tiene que rendir cuentas el 31 de diciembre. No tiene por qué estar viajando a Quito. Eso es parte de los otros ejercicios que tenemos que aprender para hacer más eficiente el Estado. Si bien el Estado es pequeño, si bien la inversión pública pesa menos del 6% del total nacional, sí es importante en la medida que desarrolla aquella infraestructura, aquellas condiciones para que prolifere precisamente el empeño privado, la acción empresarial en una sociedad. Tenemos que corregirnos todos. Si no, no hay futuro al parecer de mirar un país más próspero con todas las capacidades que tenemos. Y termino con lo siguiente. El otro aspecto de la educación. El mundo habla de revolución industrial 4.0 y nosotros retrocedemos incluso en la revolución industrial 3.0. Cada vez somos menos competitivos y lo único que exportamos son nuestras frutas y nuestros minerales cada vez más crudos, sin valor agregado. Don Carlos Alberto Pastor, sobre el mismo tema, el tema inflacionario, y una reflexión final, por favor. Bueno, vemos que la inflación a la fecha, como lo había mencionado anteriormente, anualizada está casi 9% y a junio un 4.44%. Normalmente la meta es el 3%, hemos superado. Ahora, acá hay dos factores que están afectando a la inflación, tanto desde el punto de vista de costos, veamos tipo de cambio, los costos de los insumos, ¿no?, lo cual incrementa los costos de producción, y otro desde el punto de vista monetario. Si bien es cierto, el Banco Central está haciendo todo el esfuerzo, pero ya les mencioné que por el otro lado, vía deuda externa, el gobierno sigue emitiendo dinero ¿para qué? Para subsidiar. O sea, hay dinero, pero no crece la producción. ¿Y qué sucede? Cuando hay más de la regla básica de economía, hay dinero y no hay producción, la gente está dispuesta a pagar más de lo que cuestan los bienes y servicios y eso va a incrementar. Y otra cosa, desde el punto de vista de política nacional, necesitamos que tanto el gobierno, no hay una política nacional, CEPLAN simplemente para mí es una mesa de partes, simplemente con su aplicativo que tiene te registra, ¿no?, lo ejecutado de tu PO y de tu presupuesto alineado al MEF, nada más. Ahora el MEF debe alinear también lo que es el OCE. Yo observo acá lo del OCE, miren, tanto se habla de Perú Compras, y disculpen que lo digo así porque trabajo en administración pública, hay una corrupción abrupta en Perú Compras. Hay un proveedor que a la vez tiene 5 empresas, ¿no?, y ellos te juegan los precios. Algo que está en Perú Compras, una computadora en Perú Compras está 10.000 soles y en el mercado está 5.000. ¿Quién permite eso? ¿Quién dice algo? Nadie, por favor. Entonces, también el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que ponerse claro las cosas. Ya se denunció anteriormente que los alcaldes y funcionarios van al MEF y se han visto casos de corrupción. Entonces, partamos por dentro, solucionar estos problemas y sigamos siendo sinceros, no nos engañemos. Yo, una vez más, exijo que el ministro de Economía salga a la luz. El ministro de Cultura no es ministro de Economía y otros ministros tampoco.
y tiene que dar luces claras para que tanto los inversionistas locales, nacionales e internacionales puedan invertir. Entendemos que hay crisis. Yo me voy a la crisis del año 2008 al 2012. El mundo estaba en crisis financieramente, pero el Perú se benefició. En ese tiempo el Perú creció. Que en Estados Unidos hay una crisis también ahorita. Entonces, si los inversionistas americanos ven que está mala la economía allá, van a venir por sus dólares acá, y eso va a permitir que el dólar baje, van a bajar los costos también de producción, y eso va a favorecer a la economía peruana. Yo simplemente pido, por favor, que aparezca el ministro de Economía y Finanzas y de los lineamientos generales, y que no nos engañen. Como libertario exijo Chevry-Mochí, tercera etapa, y no solamente Palo Redondo. Y solucionen ese caso de las 16.000 hectáreas que faltan. Otra cosa, señor presidente, menos confrontación, denos por favor estabilidad política, que eso incide en la estabilidad económica. Ya no hable por favor de esa famosa asamblea constituyente que es antisistema, y eso corre a los inversionistas. Necesitamos la unidad, sí, pero no solamente de palabras, también de acción. Y nosotros como gremios profesionales estamos para contribuir al margen de cualquier ideología política. Primero está el Perú. Muy bien, a don Humberto Correa Cánova, desde Piura, muy agradecido, muy reconocido por esta comunicación, y lo mismo desde La Libertad. Queremos saludar al señor Carlos Alberto Pastor Casas. A ambos, muy agradecido por esta comunicación con RCR y La Semana. Muy amable, gracias, saludos. Muchas gracias. Gracias. Hemos presentado La Semana en RCR TV. A través del canal 796 de Cable Más.